Hola a todas y todos. Hoy veremos otro tema siempre dentro de la unidad de derivación, que es donde la que estamos viendo actualmente. Otro tema muy importante que se llama razones de cambio relacionadas. En algunos textos ustedes van a ver que esta definición se le suele llamar razón, tasa, pero siempre hace referencia al mismo concepto. Y veamos qué es una razón de cambio. Otra aplicación relevante de la regla de la cadena, que es uno de los temas que vimos anteriormente, consiste en encontrar ritmos o velocidades de cambio de dos o más variables relacionadas que están cambiando respecto del tiempo. Como lo veremos, esto hace relación a la derivación respecto del tiempo. Y vean que aquí aparece un operador de derivación. Como les comentaba, seguimos dentro de las definiciones de las derivadas. Habla de regla de la cadena, que es un concepto que deben de manejar, y hace referencia también a los operadores de derivación. Las razones de cambio, como la palabra lo menciona y lo vimos en el concepto, hace referencia a cómo una variable cambia respecto siempre del tiempo. Todo va a ser relacionado respecto del tiempo, o en otras palabras, todo se va a derivar respecto del tiempo. Recuerdan que en anteriores videos vimos que la derivada puede ser respecto de x, respecto de y, cualquier otra variable. Hoy específicamente lo vamos a ver respecto del tiempo, y las razones de cambio hacen referencia a eso, cambiar respecto del tiempo. Pero antes de continuar, definamos una palabra muy importante, que es la tasa, razón o ritmo. Cada uno de ellos en diferentes áreas tendrá diferente significado. Tasa, razón o ritmo. Tasa, razón o ritmo. Entonces, ¿qué es esto? Como una definición básica que podemos encontrar. Dice que una tasa, una razón o ritmo es el cociente entre dos medidas de diferente o igual magnitud y se expresa como A partido B. Como lo hemos visto anteriormente, un cociente puede ser una división o puede ser una fracción, como ustedes lo ven ahí. Entonces, de ahora en adelante, cada vez que escuchemos razón, tasa o ritmo, vamos a hacer referencia a un cociente, a una fracción, algo que está en el numerador y algo que está en el denominador. Eso es muy importante que lo tengan presente. Por ejemplo, una razón en física. Un vehículo recorre 10 kilómetros en una hora. Esa es una expresión en física que hace referencia de cómo cambia el desplazamiento, en este caso el vehículo, respecto del tiempo. 10 kilómetros en una hora. Eso que ustedes ven descrito en palabras es algo como esto. 10 kilómetros partido hora. Ahí ustedes pueden ver claramente que hay un cociente, hay una división o una fracción, como lo queramos ver y como lo queramos entender de la mejor forma o como lo comprendamos de la mejor manera. Ustedes pueden ver que 10 kilómetros partido hora, eso hace referencia a una velocidad. ¿Qué está diciendo? ¿Cómo cambia la distancia partido el tiempo? ¿Cómo cambia el desplazamiento partido el tiempo? Esa es una razón. Y esa razón de cambio, porque está cambiando respecto del tiempo, se le conoce como velocidad, 10 kilómetros por hora. Ese es un ejemplo de una razón de cambio. Y en los próximos ejemplos, esto va a hacer referencia a ejemplos aplicados a la vida real, a física y a otras. Dentro de las razones de cambio, antes de continuar con las definiciones, les voy a dar algunos consejos importantes que deben de saber para poder
desarrollar los ejercicios que vamos a ver más adelante. Entonces, como vamos a ver, para esta definición se utilizan los conceptos aprendidos para resolver problemas aplicados a diferentes áreas. Se utilizan los conceptos aprendidos, todos los conceptos aprendidos previamente para resolver problemas aplicados a diferentes áreas de las ciencias o de la vida real. Ya lo vamos a ver en los ejemplos. Y para una buena parte de problemas descritos en diferentes textos y medios donde podamos buscar esta definición, es clave tener a la mano memorizar primero las principales fórmulas de las figuras geométricas planas y sólidas. Y con esto vamos a encontrar áreas, perímetros, volúmenes y áreas superficiales. Todas estas definiciones son parte de la geometría. Y como vamos a ver, muchos ejemplos van a estar relacionados a esto. Por lo tanto, es clave que ustedes busquen. Y ahora hay infinidad de lugares donde ustedes van a poder encontrar todas estas fórmulas, ejemplos y entender las magnitudes en la geometría. Por ejemplo, qué es el radio, qué es una altura en un cilindro, qué es una altura en un cono, cómo se calcula el área de un rectángulo, cómo se calcula el área de un cuadrado. Entonces es bien importante que ustedes aprendan o tengan a la mano o las memoricen de alguna manera. Por ejemplo, si yo les pregunto, un cono, primero hay que entender cómo es la figura. Si yo les digo un cono invertido, sería como un cono de helado, pero sus magnitudes principales siguen siendo las mismas. Por ejemplo, el cono tiene una altura y tiene, si ustedes pueden ver aquí, tiene una altura y tiene un radio en la parte de abajo porque está formado por un círculo. En este caso, en la parte de abajo, como está en la figura. Ese es un cono. Entonces, si yo les pregunto cuál es la fórmula para encontrar el volumen, aquí hay otra magnitud importante. Volumen. ¿Qué es el volumen? Volumen es capacidad. Área es algo plano, ¿sí? Que se va a medir en unidades cuadradas y un volumen se va a medir en unidades cúbicas. Eso es bien importante que ustedes lo tengan bien claro en sus definiciones. Entonces, aquí ustedes tienen el volumen de un cono, ¿sí? Y el área superficial es todo su contorno, ¿sí? Completo. Esa es otra definición. Entonces es importante que empiecen a investigar un poco sobre esto, ¿sí? Por ejemplo, la esfera es como un balón, una pelota. La variable principal de una esfera es el radio que parte desde el centro de la esfera hacia cualquiera de sus extremos. Si yo les pregunto cuál es el volumen de una esfera, pues ahí está. 4/3 de pi por r al cubo. Ese radio es su variable principal. Vean que en la expresión de arriba, la variable principal tiene dos variables. Una es el radio y otra es la altura. Y eso dará forma principalmente a un cono. Y a la esfera le da forma principalmente su radio. Pero estas son dos fórmulas claves y muy importantes y hay muchas más que ustedes van a poder investigar. Ustedes ahora en cualquier medio electrónico colocan en Google fórmulas y colocan lo que les estoy marcando en color rojo y van a encontrar muchas definiciones. Es importante que lo investiguen. Entonces, este es un consejo clave para poder tener fórmulas a la mano para resolver muchos ejercicios que se presentan. Entonces, es clave que lo pueden hacer. Sigamos. ¿Qué enunciados vamos a tener o qué es un enunciado en los ritmos de cambio? Un enunciado es problemas, enunciado es verbal, algo que está escrito que describe algo físico, algo real. Entonces, principalmente nosotros vamos a tener enunciados y a través del enunciado ahora vamos a tener que tener la capacidad de buscar dónde está ese ritmo de cambio, esa razón en una palabra, ¿sí? Por ejemplo, veamos, aquí si ustedes ven, tenemos tres, ¿sí? Veamos el primero,
que es este. La velocidad de un automóvil tras una hora de viaje es de 50 millas por hora. Esta es otra unidad de medida que es las millas. Es bien importante conocer las unidades de medida. Esto lo tienen que ver o lo tuvieron que haber visto en física. Es importante estar relacionadas con ellas. Entonces, ¿qué vamos a describir en cada uno de estos tres enunciados? En el primero, tenemos que aprender a reconocer quién es la variable y quién está cambiando. ¿Cambiando respecto de quién? Respecto del tiempo. Entonces, eso es clave. Volvamos a leer el enunciado. Dice, la velocidad de un automóvil. Vean que me está hablando de velocidad de un automóvil, ¿sí? Tras una hora, o sea, en un tiempo t de una hora de viaje es de 50, ¿sí? En este caso, millas por hora. Aquí hay una variable principal. La pregunta que les hago es, ¿quién está cambiando? ¿Sí? Está cambiando respecto del tiempo la distancia recorrida, que en este caso se plantea como X. Entonces, ¿qué está sucediendo? La variable de cambio, que eso es lo que tenemos que aprender a ver en los enunciados, es quién está cambiando respecto del tiempo, ¿sí? Entonces, no lo dice, pero nosotros tenemos que saber interpretar que la variable que cambia, en este caso, ¿quién es? Es X. ¿Y quién es X? La distancia recorrida. Entonces, esto que ustedes ven aquí es algo que se conoce como la razón de cambio, ¿sí? Es una razón, ¿por qué? Porque es un cociente, una fracción o una división. Veámoslo desde el punto de vista que lo comprendamos mejor. Pero ese cociente que está ahí, en el numerador dice que está cambiando ¿quién? X. ¿Y quién es X? La distancia recorrida. Y en el denominador, ¿quién está cambiando? El tiempo, ¿sí? Entonces, ¿cómo cambia X respecto del tiempo? Son las dos variables que están cambiando. Conforme cada hora que pasa, aumentará 50 millas por hora. Entonces, cuando t sea 2 horas, ¿sí? Va a haber recorrido 100 millas, porque la distancia es la que está cambiando respecto a una tasa del tiempo. Entonces, vean, esta es la importancia, que aprendamos a interpretar de los enunciados dónde está la razón de cambio. El siguiente, ¿sí? Se introduce agua, ahora vamos a una piscina. Se introduce agua en una piscina a razón de 10 metros cúbicos por hora. Muy bien. Vean que aquí hace metro cúbico, como los decía. El volumen es una unidad que se mide en unidades cúbicas. ¿Sí? Es una dimensión que se va a medir en unidades cúbicas. Entonces dice, se introduce agua en una piscina. Podemos imaginarlo. A razón de 10 metros cúbicos por hora. O sea que esa piscina se va a llenar cada 10 metros cúbicos cada hora. Ahora, imaginemos. ¿Qué variable es la que está cambiando respecto del tiempo? ¿Quién cambia? Cuando pasó una hora, ¿qué aumentó en el enunciado? Cambian varias cosas, pero específicamente en el enunciado. ¿Quién cambió? ¿Lo ven? Principalmente está cambiando el volumen. O sea, la cantidad de agua, conforme el tiempo pasa, es mayor. Pero dos cosas cambian. Esa cantidad de agua y está cambiando el tiempo. El tiempo siempre cambia, ¿sí? Pero la unidad básica en este problema es el volumen. Entonces, tenemos que aprender a identificar las variables de cambio, como lo acabamos de hacer. La unidad principal de cambio en ese enunciado es el volumen del agua en la piscina. Cada hora va a ser mayor el volumen que va a introducirse en la piscina. Entonces, ¿cuál es la razón de cambio
respecto del tiempo siempre del volumen, 10 metros cúbicos por hora. Esa es su razón de cambio, ¿sí? Es una tasa constante de aumento, a menos de que pase algo, pero en el enunciado se entiende que eso va a ser constante. ¿Cuánta agua va a haber en la piscina después de 3 horas? Si cada hora ingresan 10 metros cúbicos. Una operación simple en donde multiplican 10 por 3, 30 metros cúbicos. Entonces esa relación es clave que ustedes sepan interpretarla del enunciado y se empiecen a familiarizar con todo esto. Recuerden, todo es respecto del tiempo, la variable principal cambiando respecto del tiempo. Y veamos el número 3. Una rueda gira a 25 revoluciones por minuto. ¿Qué es una revolución? 360 grados, ¿sí? Esa es una revolución. Y por minuto, ¿sí? Entonces, aquí lo que vamos a tener, y dan otra referencia, una revolución es 2pi. Si se recuerdan, 2pi es igual a 360 grados, ¿sí? Eso es algo importante de trigonometría. Entonces, la variable principal que está cambiando en una circunferencia es su ángulo, ¿sí? Ese ángulo que va a ir variando, ¿sí? Respecto, esto va girando. Entonces, en este problema en específico, lo que cambia es el ángulo de giro. Él va a empezar en 0 y va a empezar a girar. 360 es una revolución, otros 360 grados es segunda revolución y así va a empezar a girar. Entonces, dice que esto gira a 25 revoluciones por minuto. Entonces, el ángulo, recuerden que la medida angular hay que darla en radianes en este caso. Por eso la unidad de medida es radianes por minuto. Aquí lo que tenemos que ver es cuántos radianes por minuto, porque esa es la unidad de medida, no es la revolución en sí, sino la unidad de medida aquí es los radianes. El ángulo de giro cambia, esa va a ser el ángulo teta. Entonces, de la derivada del ángulo respecto del tiempo es de 25 por 2, es 50 pi radianes por minuto. Entonces es clave que aprendamos a definir qué variable es la que cambia respecto del tiempo. Aquí tenemos 3 enunciados que nos van a servir para definir ritmos de cambio. Entonces tenemos 3 ritmos de cambio, ¿los ven? Tenemos cómo cambia X respecto del tiempo, cómo cambia V respecto del tiempo, que es el volumen, y cómo cambia el ángulo de giro respecto del tiempo. 3 distintos que vamos a estar utilizando. Entonces, algo importante. Y se los dejo aquí como una definición. Una razón de cambio hace referencia a la primera derivada de una variable siempre respecto del tiempo. ¿Qué estamos haciendo aquí en estos 3 ejemplos anteriores? En los 3 ejemplos anteriores, lo que acabamos de encontrar es la primera derivada. Por ejemplo, en el 1, lo que encontramos es algo que se conoce como la velocidad. En el número 2 es algo que se conoce como el caudal, que termina siendo cómo cambia el volumen respecto del tiempo. Y la número 3 es un ángulo de giro cambiando respecto del tiempo. Pero, ¿qué estamos haciendo? Es llevando a la vida real, llamémoslo así, a ejemplos de cosas que están sucediendo físicamente, el concepto de una derivada. Entonces, siempre que ustedes vean una razón de cambio, imaginen cualquier cosa que cambie respecto del tiempo, ahí hay una derivada. Todo lo que cambia respecto del tiempo
tiene que tener una razón de cambio. Y esa razón de cambio se traduce en la primera derivada. Imaginen cualquier cosa que pase respecto del tiempo en el mundo real, en el mundo físico, ahí está involucrada la primera derivada. Incluso se pudieran analizar ahora, bueno, con todo lo que está sucediendo es las tasas, y ustedes pueden verlos en las estadísticas, en una aplicación estadística, la razón de cantidad de personas enfermas diariamente, por ejemplo, ahora que está sucediendo esto del COVID, el coronavirus, eh, ustedes pueden ver razones de cambio, cuánto aumenta, cuánto crece, cuánto decrece. Hay razones de cambio diarias que muestran tendencias. Entonces, es clave saber, obviamente, interpretar esas tendencias y se puede analizar mejor un pronóstico. Ustedes pueden ver una gráfica y ver que la tendencia y la razón empieza a disminuir. Si la razón empieza a aumentar, esto va a tardar mucho más. Si empieza a disminuir, estamos próximos a salir de esto. Pero en sí ustedes van a poder ver derivadas en cualquier parte. Ahí hay derivadas, ahí hay razones de cambio, aumentos, disminuciones respecto del tiempo. Entonces es clave que aprendamos a verlas y ver cómo podemos utilizar esto para resolver muchas cosas. Ahora, vamos a ver problemas aplicados para resolver. Pero antes de empezar a ver los problemas, vamos a ver una estrategia. Aquí realmente es su capacidad de análisis, su capacidad de interpretar el problema, lo que les va a dar la solución. Se proponen estrategias para la solución de problemas. Obviamente eso no hay una varita mágica a resolver cada problema igual. Cada problema será distinto, pero su capacidad de interpretación será la clave. Ahora, esta estrategia que les voy a dar son pasos que guían a resolver un problema. No significa que ustedes siguieron los 4 pasos y van a tener la solución. Como les digo, es su capacidad de interpretación siguiendo esta guía. ¿Sí? Eso es bien importante. Entonces, primero, les voy a dar una estrategia para resolver problemas de razones de cambio relacionadas. Número uno, y esto pueden aplicarlo a cuando tengan cualquier problema en este curso o en cualquier otro. Número uno, es bien importante identificar todas las cantidades dadas y por determinar. Eso es, pueden hacer un esbozo, como dice ahí, un dibujo, una tabla, pueden clasificar sus variables, todo aquello que les ayude a ordenar, como lo vimos anteriormente, los enunciados. A ustedes les van a dar palabras, enunciados verbales, y ustedes tienen que interpretarlos y llevarlos, como pueden ver aquí, a modelos matemáticos. Este va a ser el objetivo. ¿Cómo vamos a llevar todo esto a modelos matemáticos? Entonces, número uno, identificar las variables, hacer dibujos, interpretarlo como ustedes gusten, de la mejor manera, ordenado, y no dejar fuera ninguna información que les va a dar el enunciado verbal. Eso es clave. Número 2. Escribir una ecuación que incluya la variable cuyas razones de cambio se encuentran en la información dada o deben calcularse. El paso número 2 es, aquí ustedes van a plantear un modelo matemático, una ecuación. Entonces, por eso les decía anteriormente, ustedes van a buscar fórmulas porque esos van a ser ecuaciones que les van a ayudar a resolver problemas. En algunos casos, la ecuación ya está dada. Ustedes toman porque el problema les dice un círculo cambia o un globo de forma esférica. Hacen referencia a la esfera y la esfera ya tiene una ecuación. Ese va a ser la ecuación que vamos a utilizar. Entonces es clave conocer ecuaciones y en algunos casos ustedes van a tener que plantear ese modelo matemático. Pero entonces, por eso les decía, busquen, porque muchos problemas se van a relacionar con figuras geométricas, así es clave que ustedes lo tengan. Y en el paso 2 van a usar su formulario o lo que tengan en mente y lo que conocen de esos conceptos. Ahora, número 3.
Vean, aquí aparecen los conceptos que hemos visto. Utilizando la regla de la cadena. Derivar de manera implícita. Aparece otro concepto clave. Dos importantes. Primero tienen que saber qué es la regla de la cadena y qué es derivación implícita, que son conceptos previos que hemos visto. Si no han visto o si no controlan o tienen dudas esos dos conceptos, es momento de detener este video y ver videos previos, practicar unos ejercicios y volver. Porque si no, esto va a estar, se puede complicar el resolver estos ejercicios. Así que este es el momento. Si ya han visto ejercicios y han practicado, sigamos adelante. Entonces, a derivar de manera implícita ambos lados de la ecuación. ¿Respecto de quién? Con respecto del tiempo, ¿sí? Esta va a ser la clave. Vamos a derivar todo respecto de el tiempo y no lo olviden. Vamos a derivar respecto del tiempo, así que es clave que utilicen d partido de t. Y esto nos va a servir mucho en la derivación implícita. ¿Se recuerdan? Si las variables coinciden, ¿qué pasa? Si las variables no coinciden, ¿qué pasa? Y todo se va a derivar respecto del tiempo. No lo van a hacer respecto de x, porque la variable de cambio principal es el tiempo. Y número 4. Después de terminar el paso 3, sustituir en la ecuación resultante todos los valores conocidos de las variables y sus razones de cambio. Luego se despeja la razón de cambio requerida. ¿Sí? Entonces, esos son los 4 pasos que vamos a seguir para resolver problemas. Pueden seguirlos. Esto es una guía, es una recomendación, es una estrategia. No es obligatorio seguirlos, pero sí si lo usan, les va a ayudar a ordenar su problema y entenderlo de mejor manera. ¿Sí? Entonces, yo se los recomiendo. Sigan los 4 pasos para resolver problemas. Vayamos entonces a los ejemplos, porque esto principalmente se comprende mejor resolviendo ejemplos. Veamos el número 1. Suponga que un incendio forestal, vean que los problemas son aplicados a cosas reales, se propaga en la forma de un círculo, cuyo radio cambia a una razón de 1.8 metros por minuto. Vayan viendo qué está cambiando. Pregunta, ¿a qué razón está creciendo el área de la región incendiada cuando el radio alcanza 60 metros? Perfecto. Entonces, para entender mejor esto, vamos a ir a nuestra pizarra. Y aquí lo tenemos. Aquí tenemos el problema. Lo tenemos en nuestra pizarra. Entonces, vamos a ir viendo cada uno de los pasos y vamos a ir resolviendo este problema. Entonces, ¿qué dice nuestro paso número 1 de la estrategia? Identificar todas las cantidades dadas y por determinar. Aquí vamos a sacar nosotros nuestros datos. ¿Cómo más delgado esto? ¿Sí? Es lo principal. Tenemos que sacar aquí, para el paso número 1, los datos. ¿Qué datos? Los que me da el problema. Ahora, dice que podemos hacer un esbozo, podemos clasificarlos, pero podemos pensar, y lo voy a ir haciendo aquí, lo voy a hacer rápidamente, que alguien tiró un fósforo, ¿sí? Un cerillo, y lo tiró en una parte donde era verano y empezó el fuego, en un punto, ¿sí? Pero resulta que este incendio forestal, como lo dice el problema, se propaga en forma de, ¿qué figura? Un círculo, ¿sí? O sea, ¿qué pasa? Que circularmente el incendio se va a ir propagando de esa forma, ¿sí? Crece en un punto y empieza a avanzar, ¿sí? Entonces dice, una variable principal de un círculo es
del centro de la circunferencia a un extremo, su radio, ¿sí? Entonces, dice, aquí hay algo clave, entender la forma, entender qué está pasando en el problema. Con ese dibujo simple que yo hice ahí, puedo entender qué es lo que está sucediendo. Y ahora voy a sacar los datos. Una variable principal que está cambiando ahí es el radio, ¿sí? Y la variable que siempre va a cambiar es el tiempo. Esa variable siempre va a estar involucrada. Entonces, si leamos el problema una vez más, dice, suponga que un incendio forestal se propaga en forma de un círculo, o sea, lo vimos, cuyo radio cambia, ya está diciendo que el radio cambia, una variable es el radio, a razón de, vean esa palabra, ¿se recuerdan que era una razón? ¿Qué era? Era un cociente, ¿correcto? Era una fracción. Entonces, aquí ya me están dando una razón. ¿Quién es, a quién le pertenece esa razón de cambio? ¿Quién está cambiando a 1.8 metros por minuto? El radio, ¿sí? El radio cambia a razón de 1.8 metros por minuto. Ahora, esa es una razón de cambio, es una derivada donde está cambiando el radio. Entonces lo que tengo que decir es, el radio está cambiando, ¿sí? Hay un cambio del radio, esa D la vamos a interpretar como un cambio. Y ese radio está cambiando respecto del tiempo, ¿sí? Y si quieren le vamos a poner las unidades que tiene. Dice que cambia 1.8. ¿Y quiénes son dimensionales? Nos referimos a las unidades de medida. Metros partido minuto. Vean qué está sucediendo con ese incendio. Cada minuto que transcurre, ¿sí? Según el cambio del radio, eso está aumentando 1.8 metros cada minuto. En una hora multiplican 60 minutos por 1.8 y van a ver la magnitud del radio. Una hora, 2 horas, 3 horas o 3600 minutos, ¿sí? ¿Cuánto se ha propagado ese incendio? Entonces, conforme el radio aumenta, otra variable que está creciendo aquí es el área que ocupa, ¿sí? Entre más grande sea el radio, el incendio va a ser de mayores proporciones, pero va a ser de mayores proporciones porque ocupó más espacio, o en este caso, más área, ¿sí? El incendio ocupa más área, asumiendo que esta razón se mantiene constante. Entonces, hay otra variable que se está involucrando aquí, que es el área. ¿Y qué es el área? Es todo lo que encierra ese círculo. Lo que esté dentro del círculo es el área, ¿sí? En este caso, el incendio, todo lo quemado, se reflejará en esa área incendiada. Entonces, estamos en el paso 1 y solo estamos identificando los datos. Un momento. Muy bien. Entonces, aquí va a ser clave que interpretemos otra razón de cambio. El área está cambiando, ¿sí? Esa es otra variable de cambio. Pero esa área, como cambia, tiene que tener una razón de cambio respecto del tiempo. Veamos el enunciado y veamos qué dice. ¿A qué razón de cambio está creciendo la región incendiada? ¿Sí? Cuando el radio alcanza 60 metros, ¿sí? El tiempo está cambiando, ¿sí? El radio alcanzará sus 60 metros, el tiempo cambia, la razón de cambio del radio es de 1.8, el área en este momento no me preguntan cuánta área se está incendiando, aunque sí pudiera averiguarlo.
Y también puedo saber su razón de cambio. Entonces, aquí es donde les digo, y es lo que viene en el paso número 2. Y aquí tenemos el paso número 2. Entonces, en este paso número 2 dice, escribir una ecuación que incluya las variables cuyas razones de cambio se encuentran en la información dada o deben calcularse. Aquí tengo que hacer un modelo matemático o plantear una ecuación, ¿sí? Todo esto que ustedes ven aquí fue el paso número 1 y el paso número 2 tenemos que tener una ecuación. En este caso, la clave es poder conocer qué es lo que está cambiando y la pregunta está relacionada directamente con el área. ¿Qué figura geométrica es la que está formando ese incendio? Un círculo. Pregunta, ¿cuál es la fórmula del área de un círculo? ¿Se recuerdan? Es pi por r al cuadrado. Ese es el área. Y vean que esa fórmula involucra el área y el radio, nuestras dos variables principales. ¿Sí? Ahora, ¿cómo involucramos en todo esto el tiempo? Eso lo vamos a ver en el paso número 3. Y aquí arriba está el paso número 3. Aquí arriba. Y el paso número 3 dice, utilizando la regla de la cadena, derivar de manera implícita, ¿sí?, ambos lados de la ecuación con respecto al tiempo. Aquí es donde va a aparecer el tiempo, que es la variable que siempre cambia y tenemos que derivar respecto del tiempo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? La ecuación que planteamos en el paso número 2, vamos a derivarla respecto del tiempo. En este caso, A. Y del otro lado, como lo hacíamos de manera implícita, derivar el otro lado. ¿Correcto? Y eso es lo que hay que hacer en el paso número 3. Derivar de manera implícita ambos lados de la ecuación. Muy bien. Y como pueden observar, en el lado izquierdo, ¿qué pasa? Las variables no coinciden. A es una variable, ¿sí? Como lo era X, como lo era Y y como lo derivábamos implícitamente. Ahora, si las variables no coinciden, ¿qué pasa? Ah, bueno, se deriva como lo sabemos hacer, usando las reglas de derivación y vamos a escribir la notación que corresponda. En este caso sería, ¿cuál es la derivada de una constante, de una variable? Ah, bueno, es 1. Pero como estoy derivando ese 1, sí, lo voy a anotar, y las variables no coinciden, tengo que hacer y decir, derivé tenemos que decir aquí que derivé el área respecto de qué? Del tiempo, ¿sí? Aquí tenemos que hacer la anotación, que derivé el área respecto del tiempo. Este 1 no es necesario ponerlo. Y vean que acaba de aparecer la razón de cambio del área respecto del tiempo. Hagámoslo del otro lado. Pi es una variable o es una constante. Es una constante. Entonces, si es una constante, la constante sale y se deriva respecto del tiempo r al cuadrado. ¿Sí? Ahora,
es importante que veamos que estamos derivando todo respecto del tiempo. Ahora, en mi siguiente paso, y sigo siempre en el paso número 3, dice que hay que derivar. Bueno, la derivada de A respecto del tiempo, pi. Aquí vuelvo a derivar. Las variables no coinciden. Bueno, eso lo vimos en derivación implícita. No importa. Derivo como lo sabemos hacer. ¿Cuál es la derivada de r al cuadrado? Sería 2 por r, ¿sí? Ah, pero como las variables no coinciden, digo que derivé r respecto del tiempo. Y vean quién apareció ahí. La derivada del radio, ¿sí? Que es la razón de cambio del radio. Muy bien. Entonces, en el problema original me mencionaban el radio, su razón de cambio, la razón de cambio del área, que es la pregunta que me están haciendo, ¿cuál es la razón de cambio del área? Y el otro dato importante que me daban era el radio. Dejando este problema, esta ecuación terminada, sería 2 por pi, lo voy a ordenar nada más por r, por la derivada respecto del tiempo. Perfecto. Muy bien. Ya apareció el tiempo y lo derivé respecto del tiempo. Vamos al paso número 4. Muy bien. Y ahí tenemos el paso número 4. ¿Qué vamos a hacer? Paso número 4. Dice, después de terminar el paso 3, lo tenemos terminado, sustituir en la ecuación resultante todos los valores conocidos de las variables y sus razones de cambio. Luego despejar la razón de cambio requerida. Muy bien. Ahora, vean que el problema me pide la razón de cambio del área respecto del tiempo. ¿Sí? Estamos claros que eso es lo que nos están solicitando. Entonces, como me están pidiendo la razón de cambio del área, muy bien, esa es la incógnita. Por lo tanto, aquí sería la derivada de A respecto del tiempo se queda como está, porque esa es la incógnita y está en el lado correcto, por 2 por pi. Ahora la pregunta es, R, ¿cuánto vale? ¿Nos lo preguntan? ¿Ya lo dan? Sí, dice que el radio tiene que valer o tiene que estar en un valor a una distancia de 60 metros. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ese radio lo voy a sustituir aquí. Perdón, es 60. Entonces aquí sería por 60. Por 60. Por 60. Ahora, como pueden ver, la fórmula que encontramos aquí abajo hace referencia a la razón de cambio respecto del tiempo. Ahora, ¿conocemos la razón de cambio respecto del tiempo? ¿Sí o no? Sí, nos la dan o la tenemos aquí. Entonces ahora lo multiplico por 1.8. Para finalizar, vean que todas las variables las conozco y me las dan. Entonces, la razón de cambio del área respecto del tiempo,
cuando el radio es igual a 60 minutos es, si multiplican ustedes todo esto, les va a dar 678. Un momento. Les va a dar 678.58. Pregunta: ¿cuáles son las dimensionales de este resultado? ¿Qué unidades de medida tiene? Si es área y, la distancia está dado en metros, el área, como hablamos, se tiene que dar en metros cuadrados, ¿sí? Se tiene que dar en metros cuadrados. Metros cuadrados. Y el tiempo que está en el denominador se tiene que dar en minutos. Entonces, ahí está resuelto. La razón de cambio es de 678 metros cuadrados por cada minuto que transcurre cuando ya el radio es de 60 metros. Esa es cómo se está el área cambiando por cada minuto cuando el radio es 60. ¿Sí? 678 metros cuadrados por minuto. Y eso es lo que nos están preguntando en 4 pasos. Este es el paso número 3. ¿Sí? El paso número 1, paso número 2, paso número 3 y paso número 4. Utilizamos los 4 pasos para resolver el problema. Encontramos la razón de cambio del área respecto del tiempo. Y regresando a nuestra presentación, aquí dejaríamos resuelto el problema. En nuestro ejemplo número 1. Vayamos a nuestro siguiente ejemplo. Ejemplo número 2. Vean. Se bombea aire en el interior de un globo esférico. Ahí hay una clave. Hablan de una esfera. A razón de 4.5 pies cúbicos por cada minuto. Calcular la razón de cambio del globo cuando el radio es de 2 pies. Muy bien, para resolverlo vayamos a nuestra pizarra. Entonces, aquí tenemos nuestro problema. Tenemos que imaginarnos que el globo esférico. Entonces, ¿se recuerdan del paso número 1? La esfera va a empezar, el globo va a empezar a inflarse. ¿Y qué va a suceder? Que la esfera, ¿sí? Porque el globo es de forma esférica, cada vez será mayor. Bueno, entonces este problema va a necesitar datos de una esfera, ¿sí? Entonces, una esfera parte desde su centro, cualquiera de sus extremos va a tener un radio. Esa es la variable principal de una esfera. Muy bien, ahora pasamos de una figura plana a una figura sólida. En este caso es la esfera. Entonces, ¿qué datos nos va a dar el problema? En el paso número 1, los voy a ir sacando mentalmente. Ustedes pueden ir regresando usando sus pasos. Número 1, hacer un esbozo. Vamos a sacarle los datos. Y para eso hay que leer el problema nuevamente. Dice, se bombea aire en el interior de un globo esférico. Ya nos dice que es a una razón. Vean esa palabra clave otra vez. Razones. Estamos viendo razones de cambio. Entonces, una razón es un cociente. Tiene que haber un cociente. Dice que es de 4.5 pies por minuto. Pies cúbicos por minuto, dice. Muy bien.
dice en un globo esférico a razón de, se está bombeando aire. ¿Qué está ingresando al globo? Aire. ¿Y qué está cambiando en el globo? Ah, claro, el radio se está haciendo más grande, pero principalmente se está llenando de aire y ese aire que está ahí adentro es un volumen, ¿sí? Entonces, esa razón de cambio que me están dando ahí es la razón de cambio del volumen respecto del tiempo, porque dice que es de 4.5 metros cúbicos partido minuto. ¿Lo ven? Numerador, volumen, unidad en el numerador, metros cúbicos. Denominador el tiempo, minutos. ¿Lo ven? ¿Cómo coinciden las unidades? Entonces, ese enunciado verbal lo voy a empezar a convertir a lenguaje matemático. Entonces, hablan del radio, veamos. Calcular la razón de cambio del globo cuando el radio es de 2 pies. ¿Sí? Cuando el radio de 2 pies. Aquí hace falta algo bien importante. Calcular la razón de cambio de, le vamos a agregar aquí, es el radio. No, no está escrito ahí. Calcular la razón de cambio del radio del globo cuando el radio es de 2 pies. Entonces, ¿qué me están pidiendo? La razón de cambio del radio respecto del tiempo. Esa es la pregunta. Muy bien. ¿Qué fórmula vamos a usar? Aquí es otra vez. Van a su formulario, lo saben de memoria. ¿Cuál es la variable que se está usando aquí? Es el volumen. ¿Sí? Ese es algo clave. La pregunta es, ¿cuál es la fórmula para encontrar el volumen de una esfera? Eso ya está dado. ¿Sí? Recuerden que aquí es del radio. La fórmula, entonces van a buscar su formulario y dice que la fórmula es 4 tercios de pi por r al cubo. Esa es la fórmula del volumen. Esa fórmula únicamente depende del radio, o sea, lo único que cambia para que el volumen sea mayor o sea menor es el radio, ¿sí? Esa es su variable, está en función del radio, esa fórmula. ¿Que esa fórmula dónde la encontré? Las fórmulas geométricas, ¿sí? Ese es el paso número 1, paso número 2, ¿qué era el paso número 3? ¿Se recuerdan? El paso número 3 dice que tenemos que derivar implícitamente con el operador de derivación respecto del tiempo a ambos lados. Muy bien, hagámoslo. Voy a derivar respecto del tiempo el lado izquierdo, en este caso sería el volumen, y voy a derivar respecto del tiempo el lado derecho, que en este caso es 4 tercios de pi por r al cubo. Muy bien. Ahí ustedes pueden ver que estamos derivando. Muy bien. Y ahora procedemos a derivar, ya que está aquí expresado. La derivada del tiempo respecto del volumen, derivación implícita, no coinciden las variables. La derivada de b, en este caso es 1, pero no coinciden, se hace la observación que se derivó v respecto del tiempo. Muy bien. Y el lado derecho, saco la constante, 4 tercios, que es una constante. Pi es otra constante. ¿Y qué se resume el problema? En derivar respecto del tiempo r al cubo. Eso es lo que tenemos que derivar. Muy bien. Entonces esto sería la derivada del volumen respecto del tiempo sería igual a 4 tercios de pi. ¿Cuál es la derivada de r al cubo? Bueno, las variables no coinciden, pues lo derivo normal, 3r
al cuadrado por, ¿quién derivé? El radio respecto del tiempo. Muy bien. Entonces, voy a simplificarlo para ir terminando. Entonces, esto sería la derivada del volumen respecto del tiempo, la razón de cambio del volumen respecto del tiempo es igual a este 3, se cancela con este 3 y me queda 4 por pi r al cuadrado por la derivada del radio respecto a la razón de cambio del radio respecto del tiempo. Muy bien. Y el último paso dice que sustituyamos todos los valores, o si hay que despejar algo, se despeja. Ahora pregunto, ¿qué razón de cambio es la que me están pidiendo? ¿Lo ven? Aquí está la incógnita. Razón de cambio del radio respecto del tiempo. Y la fórmula que acabamos de tener tiene despejado ¿qué? El volumen. ¿Qué significa? Que ahora yo tengo que despejar dr partido de t. Ah, muy bien. Como está multiplicando, todo lo que está multiplicando, ¿qué pasa a hacer al otro lado? A dividir. 4pi por r al cuadrado. Es igual a dr partido de t. Muy bien. Entonces, finalmente sustituyo todos los valores. Voy a ordenar dr partido de t, que al final es lo que tengo que encontrar. Aquí voy a corregir algo, porque en el numerador quedó la razón de cambio del volumen respecto del tiempo, ¿sí? Pregunta, ¿cuál es la razón de cambio? Y simplemente lo que hice aquí es pasar eso al lado izquierdo. Es lo mismo, lo ordené nada más para que me quede al inicio. Y del otro lado voy a operar todo esto. ¿Cuál es la razón de cambio o el valor de la razón de cambio del volumen? ¿Lo conocemos? Sí, aquí está. 4.5. Y se sustituye el valor. Muy bien, en el numerador esto es 4.5 dividido 4 por pi por el radio al cuadrado. ¿Conozco el radio? Sí, me dicen cuando el radio es 2. Me lo dan desde el inicio. Entonces, por 2 al cuadrado. Muy bien. Y para terminar, la razón de cambio del radio respecto del tiempo es igual. Esa operación que ustedes ven ahí, si ustedes lo operan en su calculadora, les va a dar 0.09. ¿Cuáles serían las dimensionales? Las distancias se están midiendo en metros, ¿sí? Partido el tiempo que está dando en minutos. Entonces el radio está cambiando a una razón de 0.09. Esto es aproximadamente metros por minuto, que es la unidad de cómo se mide un radio, que es una distancia lineal. Ahora recordemos, el radio, el radio es una distancia lineal, se mide en metros, su exponente es 1. El área se mide en metros cuadrados, su exponente es 2. Y el volumen, todo volumen se da en metros cúbicos. Entonces es bien importante que su resultado lo den en las dimensionales correctas. Muy bien, entonces ahí tenemos resuelto el problema número 2. Y entonces en nuestra presentación quedaría plasmado el resultado.
Esa es la respuesta al problema número 2. Hagamos otro ejemplo. Y como pueden ver, los dos problemas anteriores se hace necesario buscar alguna forma geométrica. Así que fórmula geométrica, sí es importante que las tengan a la mano. Aquí tenemos el problema número 3. Dice, la fórmula para calcular el volumen de un cono, otra vez una figura geométrica, es de, en este problema ya les dan específicamente el volumen, la fórmula del volumen de un cono, 1/3 de pi por r cuadrado por h. Ahora dice, encontrar el ritmo. Aquí usan otra palabra, ritmo. Es razón, ritmo o una tasa de cambio. Esas palabras son claves que ustedes las sepan interpretar para saber dónde va a estar la razón. Entonces dice, encontrar el ritmo de cambio del volumen si dr dt, ya les están diciendo quién es la razón de cambio del radio, es de 2 pulgadas por minuto y h es igual a 3r. Inciso A cuando R es 6 pulgadas y B cuando R es 24 pulgadas. Eso es lo que tenemos que resolver. Vayamos a nuestra pizarra. Muy bien, aquí tenemos nuestra pizarra. Y como nos habla un cono, regularmente para que cuando hay almacenamiento de algo en un cono, regularmente es un cono invertido. ¿Cómo es esto? No dice en la forma, pero como unos vasos, ¿sí han visto? Que almacenan agua. Son de esa forma. Imaginémonos que va a ser un cono invertido. El radio que hace referencia a un cono para almacenar algo es del centro a un extremo. El radio estaría ahí y de ese centro a la parte más baja estaría algo que se conoce como la altura. Esa es la fórmula de un cono. Y ahí puede almacenar agua, ¿sí? De esa manera. O puede almacenar algún líquido para que sea un volumen. Pero esa es la clave que ustedes deben de saber. Ahora, aquí ya me dicen que el volumen, su fórmula es 1/3 de pi por r cuadrado por h. Esa fórmula ya me la dan. Ya está en el problema. ¿Qué otros datos me están dando? Dice que la fórmula para calcular el volumen de un cono es, ya está la fórmula, encontrar el ritmo de cambio del volumen. ¿Sí? Vean que me dice, encuentra el ritmo de cambio del volumen. O sea, pregunta, ¿cuál es dv de t? ¿Cómo cambia el volumen respecto del tiempo? Eso es lo que me están preguntando. Sí, y me dan una razón de cambio. Dr de t es igual a 2 pulgadas por minuto. Ya me lo dan. Y si dr de t es de 2 pulgadas por minuto. Aquí hay una h es igual a 3r. Cuando el primero r es igual a 6 pulgadas, que es el inciso A, y el inciso B, cuando r es 24. Ahora, aquí hay un detalle, que esta ecuación está en función de dos variables, de r y de h. Y yo principalmente tengo dos razones de cambio, el volumen y el radio. No me están dando la razón de cambio de la altura, ¿sí? Entonces, de alguna manera, antes de empezar a resolver mi problema, tengo que dejar todo en función de R. Y esto es la clave de usar este problema, esta ecuación. ¿Y qué tengo que hacer entonces? Ya es un enunciado que me dan, 1/3 de pi de r cuadrado. Ya no coloco h, sino que ahora coloco ¿qué? Exactamente 3r, ¿sí? ¿Para qué? Para que esa h no aparezca, porque yo solo tengo dos razones de cambio. No voy a poder encontrar si no tengo algo para utilizar h. O utilizo h o utilizo r. En este caso, como ya me lo dan o a la sustitución, ustedes vieron que cancelé porque en el numerador todo es un producto y tengo lo mismo en el denominador.
Se hace 1 o se cancela, como se dice. Entonces, v es igual a 1 por, esto es pi r al cuadrado. Mi fórmula se resume en, perdón, aquí tengo este r por r cuadrado es r al cubo. Muy bien. Y mi problema, este es el paso número 1. Mi problema, el paso número 2, termina diciendo que busque una ecuación, un modelo matemático, y ya lo arreglé. Y el que voy a usar es pi r cubo, porque esa razón h, esto no es que sea siempre, es este problema específico tiene esa característica, que la altura será siempre 3 veces el radio, ¿sí? Es para este problema específico. Entonces, tengo que derivar ambos lados de la ecuación. ¿Respecto de quién? Del tiempo. Estoy en el paso número 3 ahora, derivar ambos lados de v. Derivo el otro lado respecto del tiempo, r al cubo. ¿Sí? Muy bien. En este caso tengo que derivar v, las variables no coinciden. Es 1 la derivada de v, pero tengo que decir que derivé v respecto del tiempo. Muy bien. Otra vez las variables no coinciden, pero lo derivo normal. ¿Cuál sería la derivada? 3r al cuadrado, pero como las variables no coinciden, ¿qué tengo que colocar? Que derivé el radio respecto del tiempo. Y vean que acaba de aparecer mi razón de cambio del volumen y mi razón de cambio del radio, que son las dos variables, las dos razones de cambio que yo estoy manejando. Muy bien. Entonces ahora hay que sustituir las variables y despejar. Ahora, ¿qué razón de cambio es la que me están pidiendo? La del volumen. Por lo tanto, esto ya está despejado. Solo me queda decir lo siguiente. La derivada del volumen respecto del tiempo cuando R es, ¿qué dice el inciso A? Que es lo primero que voy a resolver. R es igual a 6, ¿sí? Muy bien. Entonces sustituyo valores. 3 por, ahora coloco 6. Aquí está. Al cuadrado. Y dr de t lo conozco. ¿Conozco dr de t? Sí, lo conozco. Eso me lo dan desde aquí, ¿se acuerdan? Dr de t vale 2. Muy bien. Esto lo calculan y esto les va a dar 218. ¿Cuáles serían las dimensionales para ese 218? Estamos hablando del volumen. Entonces, como el volumen está en el numerador, tengo que buscar qué unidades están usando. Pulgadas. Entonces sería aquí pulgadas cúbicas partido. ¿Y el tiempo en que se lo están dando? En minutos. Las dimensionales permanecen. ¿Sí? Por lo tanto, esa sería la respuesta del inciso A. El inciso B se calcula exactamente igual, solo que ahora el radio será de 24 pulgadas. Para ustedes y para que practiquen, ¿cuál sería la respuesta de este? Muy bien. Entonces, ese sería el problema número 3. Muy bien. Entonces, este es el ejemplo número 3. Y aquí vamos a dejar su respuesta. Recuerden que calculen cuánto es la razón de cambio del volumen cuando tenemos un radio de 24 pulgadas. Es lo mismo, solo vamos a cambiar el radio, en vez de 6, ahora será 24, sacan el cálculo y eso sería. Muy bien, entonces resolvimos 3 ejemplos de razones de cambio. Recuerden que eso es, como lo vimos, esto implica cambio, una razón, una tasa, ¿sí?
y es algo que siempre va a cambiar respecto del tiempo. Entonces, eso es todo con esta definición. Espero que los conceptos estén claros. Nuevamente les recuerdo, esto es práctica. Pueden buscar más problemas, se les estará dejando una tarea que van a tener que resolver y practicar. Así que mucha práctica es la clave para comprender mejor estos temas. El video lo podrán ver las veces que lo deseen, en la parte que prefieran o desean entender mejor. Así que cualquier consulta estoy a disposición de ustedes. Pueden escribirme aquí en el mismo video y yo intentaré resolver sus dudas. Pueden enviarme a mi correo electrónico cualquier consulta. Así que pueden suscribirse para que alguna notificación cuando yo suba algún video les salga el aviso. Y cualquier cosa estamos en comunicación siempre. Espero que estén bien y hasta pronto.